comunidad de MarketBot, de iMarketing. Venimos nuevamente por acá con más información. Hace pocos días salió una información interesante, creo que a muchos les gustó. Espero que lo hayan visto. Si no lo han visto, les recomiendo vayan y vean la información y continúen acá porque digamos que eso es un poco de continuidad a aquello mismo. Esto es un tema diferente, pero que complementa y vale la pena que lo veamos. Con esto no vengo aquí a garantizarles que el sitio va a regresar. También queremos hacer claridad y es que la compañía sigue con cero comunicación oficial. No ha habido ningún comunicado oficial. La información que sale la sacan algunos líderes, personas que conocen en informática. Para, digamos que comunidad de habla hispana, parece ser que soy el único que está sacando este tipo de información. Algunas cosas las encuentro por allí en aquellos grupos, otras cosas las miro en internet y a todo eso le coloco lógica. Entonces, pues quiero hacer esa claridad, que no es información oficial y que esto no vengo a garantizarles que el sitio regrese. Tampoco les estoy diciendo que es que no va a regresar, simplemente vengo pues a informarles. Hacer pues lógicamente esa respectiva aclaración, ¿no? El otro es invitarlos y aquí vengo y algo con algo y es, yo llevo 3 años con esa información, nunca he pedido nada a cambio ni lo voy a pedir. Solamente esta vez sí les quiero pedir un pequeño favor y es porque pues las circunstancias se están dando y es que estamos muy cerca de llegar a los 1.000 seguidores en el canal y me gustaría que los que no siguen o están por allí suscritos lo hagan a ver si llegáramos antes de fin de año, llegáramos a los 1.000 antes del regreso de iMarketing que yo personalmente pues lo estoy esperando y bueno, entonces vamos ya ahora sí a contarles. Hay cosas bien interesantes por aquí para mencionar y es lo siguiente. Voy a analizar por aquí sitio de iMarketing con esta herramienta de inspección de DNS. Vamos a ver iMarketing, vamos a ver este otro dominio, iMarketing.com. Voy aquí a comentarles algo personal que creo que está confundiendo a las personas. Hablaremos de ese sitio, hablaremos de ese dominio, hablaremos de ineurochain.io, también hablaremos de INV Network y vamos a hablar un poquito de Casva Pro, también porque por ahí resultó algo nuevo que no sé. Entonces, parecen muchos temas, pero no, eso es muy puntual, va a ser un video muy corto. Entonces, vamos, mire, primero que todo, i.marketing, en este sitio vemos que por aquí en la parte web, que es la última lineacita acá azul que vemos en la parte de abajo, perdón, verde sobre la línea azul, está en 75. Aquí lo vemos, 75. Y aquí hay dos barras que están por llenarse, que están en cero. O sea que por ahí está todavía la cosa un poco pendiente. Pero lo que sí les digo, cuando estas dos barras se empiezan a llenar, agárrense duro porque se viene la conexión del sitio. Bueno, entonces vamos por aquí a la siguiente, que lo vi en algunos grupos de Telegram donde decían que ya estaba iMarketing listo. Pero es que están hablando de un iMarketing.com y el oficial es AI.marketing. Son dos cosas diferentes, suenan similar, pero son diferentes. Me puse a mirar, a investigar un poquito porque me está interesante. Y entonces me vengo a buscar ese sitio y yo veo que sí habla de marketing digital, sí habla de inteligencia artificial, pero cuando ya uno va al modelo de negocio de este sitio es algo totalmente diferente a el sistema de i.marketing y de INV Network. Desde mi punto de vista son cosas diferentes. No veo que tengan relación. Ahora, si llegas a tener relación, pues ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, que veo por aquí que el dominio fue creado en el 2002 que expiraría en el 2028. Pero vuelvo y digo, desde mi punto de vista, no son cosas diferentes. No nos dejemos confundir mucho por ahí, porque en esos grupos de Telegram están diciendo que es iMarketing. Bueno, vamos entonces por aquí con ineurochain.io y está bien bonito por acá. Tres barritas están casi llenas, del resto, tres barritas están por llenarse, el resto ya está lleno y están en 94, 94 y 95. O sea, se puede decir que el sitio está listo, listo. Que es la parte de el manejo del token NBO y demás. Y NB Network, aquí está lo más interesante de esto, y es que aquí estábamos en el video anterior, hace unos 3 videos atrás, hablábamos de que la parte web de INB estaba en 75 y hoy la tenemos en 100. Hay un avance interesante, eso diría que el sitio de la parte web está lista, y aquí faltarían solo dos barras por llenarse, que están en 94 y 94 respectivamente. Eso para mí es un indicio de que siguen avanzando, es bien interesante. Y cuando nos venimos a ver por aquí, las actualizaciones de INB Network, vemos que el día 30 de octubre, o sea, ya hace apenas 4 días, pues subieron actualizaciones. Y me vengo un poco al detalle y pasa algo interesante. Se han actualizado casi las mismas de siempre, de importantes que diría yo cerca para volver, ese certificado SSL del octubre del 2024. Muy interesante. Por aquí algo de error, bueno, no sé hay que sea, pero esta tecnología de acá fue actualizada este mes y tiene que ver con el IPv6. Recuerden que veníamos de IPv4 en el 2021 y ya pues emigra a IPv6, que pues eso es parte de la evolución en la Internet. Y algo para culminar, para terminar también, es que me causa curiosidad y es esto, casvapro.ir, me dio por consultarlo y encuentro que tuvo actualizaciones ahorita el 1 de noviembre. Entonces, y me vengo un poco a mirar las actualizaciones de noviembre y encontramos aquí con Google, ¿qué hemos encontrado más por aquí? Encontramos aquí con Apple y con Meta, actualizaciones con ellos. ¿Qué más hay por aquí? Esta no conozco esta tecnología que haría énfasis, pero lo investigaremos para la próxima.
Vemos por aquí otras tecnologías, algo que tiene que ver con DNS. Aquí hay unas tecnologías que son de hecho un poco diferentes, pero hay muchas que están repetidas. Y aquí algo que tiene que ver con el dominio, que lógicamente, pues, digamos que tendría algo que ver. Y aquí viene algo nuevo, que lo voy a investigar para un próximo video, que son tecnologías pagas. Esta parte me causa bastante curiosidad, es que son tecnologías pagas y que fueron agregadas en noviembre. Entonces, pues en un video anterior, unos dos, tres videos anteriores, hablábamos de que Calva Pro aparentemente fue vendida o fue transferida a otra entidad, pero sigue siendo privada. Entonces, no sé, puede ser que haya hecho alguna transacción, puede ser que hayan inversionistas nuevos, empresas aliadas nuevas de marketing. Lo cierto es que está teniendo ya movimiento ese dominio y quizás pues puedan de alguna manera favorecernos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Bueno, con eso vuelvo y aclaro, no se me llenen de ilusiones, no es que Plinio me dijo y entonces la Navidad se nos va a arreglar, no. Que les digo que mantengamos la esperanza y seamos positivos, sí, seamos positivos, mantengamos la esperanza, pero no van a pensar ya que es que volvió y que entonces con esto me voy a comprar la casa y que el carro y que me voy a ir de viaje y que... No, esperemos sin esperar, esperemos con tranquilidad, con paciencia, no nos llenemos de ilusiones porque no aquí les estoy diciendo todavía que es que esto es oficial y que va a volver, pero hay bastantes esperanzas, yo las tengo, pero ahora yo ya le estoy colocando la estrategia del desapego y se disfruta más el proceso de esa manera. Pero también les digo, no dejen de emprender, no dejen de buscar oportunidades. Hoy en día la blockchain, la web 3.0, todo lo que son hoy en día wallets descentralizadas en la parte cripto, hay muy buenas oportunidades por allí. Hoy en día ya se pueden hacer negocios de manera más tranquila, de manera más verificable, con mayor trazabilidad. Yo en eso sigo y hemos ya hoy en día trabajado o estamos trabajando de una manera mucho más cómoda, mucho más tranquila, mucho más transparente. El tema Neurotech, por ahí lo estoy haciendo, pero más a nivel de prueba, esperando también a ver qué sucede por aquí con el marketing. Así que nos estaremos viendo próximamente, si Dios lo permite, con más información importante para todos.